Bien, esta mañana Dios les bendiga a todos. Es un placer y un honor nuevamente estar eh, con nuestro estudio de exégesis del Nuevo Testamento. Les habla el pastor Moisés Bindel, licenciado en Teología y Educación Cristiana, graduado de nuestra Universidad UTG, a lo cual le motivo y le exhorto con vehemencia a que continúe, esfuércese, anímese, échele ganas, como dicen los mexicanos, los hermanos mexicanos, échele ganas, dele para adelante, no se detenga, haga su mayor y máximo esfuerzo para obtener el logro, ¿verdad? Para alcanzar la meta que es la licenciatura en Teología y Educación Cristiana. Si usted ama a Dios y quiere servirle con lo mejor, esfuércese, no se detenga. Bueno, hoy nos toca abordar el método gramático histórico. Ya hemos visto, esto es como parte de la unidad 3. Ya vimos la unidad 1, que habla acerca de la introducción a la exégesis. Luego vimos la unidad 2, que son los métodos erróneos en exégesis, a lo cual pues descartamos todos los métodos que hemos mencionado, ¿verdad? Ya la clase está en el aula virtual, la videoclase. Hoy, como parte de la unidad 3, vamos a ver el método gramático histórico. Y también, ¿verdad? Más adelantito vamos a enfocar también las figuras retóricas del idioma hebreo del idioma hebreo que están relacionadas con la parte gramática o gramatical de la interpretación exegética que nos corresponde. Vamos a echar un vistazo, un panorama así a ojo de buen cubero para que tengamos una ampliación acerca de este tema. Pero hoy nos enfocaremos en lo que comprende el método gramático histórico. Para eso oramos. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu gran misericordia. Gracias, Dios, por este hermoso y grande privilegio de poder servir esta clase a mis alumnos, mis hermanos en la fe, estudiantes de la gloriosa palabra de Dios. Yo los pongo en tus manos, sus vidas, sus ministerios y hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Esta clase queda en tus manos. Aleluya. Bueno, vamos avanzando entonces. Recuerde que estas diapositivas que estamos abordando son las mismas preguntas del cuestionario, ¿verdad? Porque mi interés es que tenga usted una doble alimentación, ¿verdad? Usted obviamente va a encontrar este contenido en el manual general de la clase, escrito por Robert L. Thomas, y allí va a encontrar usted los fragmentos que hemos tomado para construir nuestro propio manual de exégesis del Nuevo Testamento, ¿verdad? Obviamente, todos estos manuales y movimientos son aprobados por nuestro rector Medardo Salgado. Bueno, la número 1 nos dice, defina qué es el método gramático histórico. El método gramático histórico de la exégesis es un estudio designado a descubrir el significado de un texto que es dictado por los principios de la gramática y los hechos de la historia. Este es el método por el cual otros libros son interpretados. Busca encontrar el significado que los autores de las escrituras intentaron transmitir y el significado comprendido por los receptores, escribe Milton Terry en Hermenéutica Bíblica. Bueno, hemos visto todos los métodos erróneos, métodos que utiliza la razón, el racionalismo. Vimos el método dogmático, vimos el método fragmentario, vimos el método histórico, puramente histórico, el hiperliteralista,
vimos una serie de métodos como el alegórico también. Toda esta serie de métodos los catalogamos como erróneos. ¿Por qué? Porque no cumplen la medida correcta para acercarnos a la interpretación exegética. El método gramático histórico contempla la gramática y los hechos históricos. Hemos dicho, y por supuesto yo sé que los estudiantes que han sacado hermenéutica con nuestro profesor y doctor Wilson Baca han aprendido que la Biblia se interpreta desde el punto de vista histórico. El quitar el efecto histórico, los hechos históricos de la Biblia, es quitar la sal de la comida. Es hacer eisegesis y no exégesis. Entonces, el conocimiento de la gramática nos ayudará para saber cómo fue el lenguaje en que se escribió la Biblia. Ayer hablábamos del lenguaje figurado, ¿verdad? Y mencionábamos el ejemplo de la palabra casa. También en la Biblia se menciona otra palabra, la palabra carne, que si interpretamos literalmente nos llevará a un trozo de carne, materia orgánica. Pero en el lenguaje bíblico, carne a veces significa cuerpo humano, a veces significa estilo de vida, entonces, y a veces significa principios malvados, pecaminosos. Entonces, hay que conocer un poco de gramática para poder desenmadejar todo lo que está entramado en las palabras gloriosas de la Biblia. Recuerde, la Biblia fue escrita para el pueblo de Israel. Para ese pueblo fue escrita. Entonces, el lenguaje que se utilizó fue el lenguaje figurado muchas veces. Y obviamente gramática incluye el estudio de las parábolas, el estudio de los sinecdoques, el estudio del símil, el estudio de la metonimia, de la poesía, la prosa, todos los géneros literarios, el estudio de todas aquellas figuras retóricas que componen la gramática bíblica. Eso es muy importante y por supuesto le echaremos un vistazo en la videoclase respectiva a la figura retórica. Entonces, el método histórico, me encanta esto, busca encontrar el significado que los autores de las escrituras intentaron transmitir. Recuerde, estudiante de exégesis, amado estudiante de exégesis, alumno de UTG, vamos a interpretar las escrituras desde el punto de vista del autor, no desde el punto de vista de nosotros los intérpretes. No, no es lo que yo creo ni pienso o considero, es lo que quiso decir el autor. Y la exégesis nos llevará hasta allí, hasta el núcleo del texto sagrado. Vamos al número 2. ¿Qué debemos recordar al estudiar el método gramático histórico según este manual? Por supuesto, debe dejarse un espacio especial para la inspiración de la Biblia. Debe recordarse que el autor divino y los agiógrafos o escritores, la palabra autor, la palabra autores, vamos a omitirla, vamos a colocar la palabra escritores, porque autor solo es uno, Dios. Ellos trabajaron juntos para producir el texto inspirado. Entonces, cuando estudiamos el método gramático histórico, tenemos que contemplar y utilizar un punto de partida de que la Biblia es inspirada por Dios. Es el soplo de Dios.
es el hálito de Dios, es el aliento de Dios. Ella contiene vida, ella contiene poder, ella contiene la autoridad, ella es el código infalible por el cual serán juzgados los vivos y los muertos en aquel día final. Está sellada con la sangre gloriosa del Cordero. Ella es la verdad absoluta y no relativa de Dios. Es la verdad que se aplica a los europeos, a los chinos, a los africanos, a los occidentales, a los americanos, a los centroamericanos, a todo el género humano habido y por haber. La Biblia, palabra de Dios, es el código que los ha de juzgar. Entonces, a partir de esa premisa, hacemos exégesis. Utilizamos el método gramático histórico como el método correcto de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque interpreta literalmente cuando es literal, pero también interpreta, amén, gramaticalmente cuando aparece el lenguaje figurado, cuando aparece un hebraísmo, cuando aparece una figura retórica, cuando aparece en la escena la gramática del lenguaje bíblico. Esto es lo grandioso del método gramático histórico. Avanzamos a la número 3. ¿Qué significado tiene el término inerrancia de la Biblia? En teología cristiana, la inerrancia bíblica es la creencia religiosa de que la Biblia, por ser inspiración divina, está excluida de errores. Si hay algo que a mí me encantó de haber cursado bibliología, es conocer que la Biblia es 0,0, no tiene errores. No tiene errores. Y nosotros como estudiantes de teología debemos conocer con certeza y contundencia que la Biblia es inerrante, no tiene errores. La Biblia es inerrante, no tiene errores. La Biblia es inspirada. Su inspiración, el poder y la vida que contiene, la hace diferente a todos los libros del mundo. Y como es inspirada, es inmortal. Ha pasado el cielo y la tierra, y la Biblia, la palabra del Señor, sigue intacta. Se han levantado miles de enemigos, ha sido quemada, ha sido desautorizada, se le han cerrado las puertas de las naciones, pero la Biblia continúa vigente. Es el libro más vendido en el planeta Tierra, es el libro más citado, es el libro más buscado, más leído en toda la creación, la palabra de Dios, la Biblia. 4. Mencione la definición más específica acerca del método gramático histórico, según lo reza este manual. Por consiguiente, una definición más específica del método gramático histórico de la exégesis aplicada a la Biblia es un estudio de la escritura inspirada, diseñado para descubrir para descubrir bajo la guía del Espíritu Santo el significado de un texto sobre la base de los principios de la gramática y los hechos de la historia. Entonces, para interpretar correctamente la escritura, debemos hacer dos cosas. Buscar la guianza del Espíritu Santo y número 2, utilizar el método correcto de interpretación como lo es el método gramático histórico, que ya dijimos busca encontrar el significado del texto desde el punto de vista de lo que quiso transmitir el escritor sagrado. El escritor sagrado, tomando en cuenta todos los recursos de la gramática y los hechos históricos que acompañan
a la formación del canon de la Biblia. Número 5. ¿Cómo se debe desarrollar la práctica del método gramático histórico según este manual? Bueno, para llevar a cabo la praxis del método gramático histórico de la exégesis, como se ha definido especialmente con relación a la Biblia, requiere una familiaridad completa y una habilidad en los diferentes aspectos de la disciplina. Pero requiere más que eso debido a la naturaleza de la Biblia como un libro inspirado. La dimensión espiritual es un factor importante. Las palabras de la Biblia no las puede entender el hombre carnal, pero sí el espiritual, aseveró el apóstol Pablo. Bueno, para desarrollar este método hay que tener una familiaridad completa y una habilidad en los aspectos que implica esta disciplina. Como ya hemos mencionado, hay que conocer un poco la gramática, hay que conocer un poco de las figuras retóricas del lenguaje bíblico, hay que conocer un poco acerca también de lo que es la profecía y todos aquellos elementos que implica el método gramático. Nunca dejar por fuera los hechos históricos. Nunca dejar por fuera todos los elementos que incluso mencionamos en la clase de ayer. Lo que se refiere al contexto histórico-cultural, al contexto político, al contexto religioso, al contexto social en sí determinadamente, a todo aquello que pueda generarnos una información más profunda, precisa y detallada acerca del escritor sagrado y los destinatarios. Número 6. Enumere las partes en que consiste el método gramático histórico. Bueno, el método se divide en dos. La número 1, preparación para la interpretación. Bueno, la preparación para la interpretación vamos a hacer una observación, ¿verdad? Una asimilación de todo lo que vamos a posiblemente hacer. 2, la interpretación apropiada, ¿verdad? Son dos partes, prepararse para la interpretación y 2, la interpretación apropiada. Vamos a la número 7, defina qué es preparación para la interpretación. En el paso de la preparación para la interpretación puede también ser llamado el paso de observación. No debe ser confundido con las disciplinas del primer nivel de nuestra fase de estudio, especialmente en lo que es la introducción bíblica. No lo podemos confundir porque la introducción bíblica solo es un porcentaje de lo que implica observación en exégesis. Eso es parte de los elementos importantes que se deben tomar en cuenta. Antes de llegar al paso de preparación, uno idealmente ya ha establecido asuntos relacionados con lo canónico, ¿verdad? O sea, cómo fue conformado el canon de la Biblia. Conocer todo eso nos ayuda profundamente y nos ayuda a entrar en las entrañas de la formación canónica, conocer todos estos aspectos, quiénes participaron, cuáles eran los requisitos que se pusieron en cartelera para poder clasificar los libros si era inspirado o no. Trasfondos bíblicos, ¿verdad? ¿Qué estaba ocurriendo en ese tiempo? ¿Cuál es el factor bíblico que rodea al texto? ¿En qué condiciones estaba el escritor sagrado? Si estaba preso, si estaba en un lugar. ¿Qué le rodeaba? ¿Qué era lo que rodeaba al escritor sagrado? Y por supuesto la crítica textual, que nos ayuda la crítica textual a discernir la traducción, ¿verdad? A clasificar, a visualizar nuestra traducción más responsable y más fidedigna. En este caso,
nosotros utilizamos mucho la Reina Valera 1960 como una de las traducciones más fidedignas. También hay otras traducciones muy buenas. Entonces, cuando hacemos comparativos con diferentes traducciones de la Biblia o versiones de la Biblia, hacemos una crítica textual acerca de X texto o X pasajes de la Biblia, y ahí miramos nosotros si ellos comprenden o contienen una unidad completa en sí de texto, ¿verdad? De texto. Si no se corta un poema, si no se corta un enunciado, si no se corta una profecía, sino que contengan una unidad de contenido, ¿verdad? En otras palabras, la crítica nos ayuda a establecer los límites del pasaje o del texto. Número 8. Enumere las 5 etapas en la preparación para la interpretación. Aquí están. Número 1, echamos un vistazo al antecedente histórico. Mire todo lo que comprende el método gramático histórico en su primera sección, la parte de la preparación para la interpretación. Antecedente histórico, inciso B, el texto griego o el textus receptus. Inciso C, la revisión de las traducciones en castellano, que es algo muy saludable. Inciso D, comentarios en griego. Inciso E, comentarios en castellano. Ahí vamos echándole un vistazo a cada una de esas etapas de la preparación para la interpretación. Número 9. ¿Qué es antecedente histórico? Bueno, la observación incluye una atención especial a los antecedentes relacionados con el libro seleccionado para el estudio exegético. Recuerde, ya se lo iré adelantando, para hacer una exégesis, para hacer un estudio exegético, sea de un libro, de un capítulo, de un párrafo, de un texto bíblico, se debe leer todo el libro, 1 y 2 veces. Este es el paso fundamental para exégesis. Entonces, volvemos al argumento. La observación incluye, oiga bien, la observación. En este paso de observación es cuando empleamos todo el análisis posible. Hacemos sin escribir nada. Hacemos todo el análisis posible, asimilamos todo, investigamos otras fuentes de información, sacamos conclusiones, tomamos información y desechamos información. Por eso se llama el paso de observación. Y aquí dice que incluye una atención especial a los antecedentes relacionados con el libro seleccionado para el estudio exegético. ¿Dónde encontramos estos antecedentes? Por supuesto, utilizaremos la introducción bíblica, que es la que nos da elementos externos al texto sagrado. Se da por sentado que haya habido previamente un estudio más generalizado, ahí está, del trasfondo bíblico. ¿Dónde encontramos el trasfondo bíblico? En la introducción bíblica. ¿Dónde encontramos características especiales del libro? En la introducción bíblica. ¿Dónde encontramos las costumbres comunes que rodeaban al escritor sagrado? En la introducción bíblica, que eso está en el nivel 1. Recuerde que ahí está introducción bíblica y está hermenéutica bíblica y creo que está otras por ahí. Entonces ese es el primer paso para lo que es interpretación. Ahora, si usted de romplón, así de golpe, empieza a hacer un exégesis sin empaparse primero, le va a costar un mundo. No va a poder avanzar. No va a poder continuar. Necesita analizar. Necesita observar todos los campos, todas las fuentes, toda la información que usted posee. Necesita observarla primero. Necesita leer la carta, el libro que va a practicar exégesis. Necesita leerla 1 y 2 veces. Lo motivo
a que lea. Vamos al siguiente argumento. Ahora el intérprete da más atención concreta a los asuntos relacionados con ese escritor. Esos lectores, la ciudad, la iglesia en esa ciudad y otra información de relevancia especial a la porción que esté estudiando. Le voy a mencionar un pequeño argumento que incluye trasfondo histórico. Usted ha leído en la Biblia donde dice, de mi boca, por cuanto eres tibio y no frío, de mi boca te vomitaré. Bueno, esa censura usted la encuentra en una de las cartas Apocalipsis, una de las 7 cartas que van a las 7 iglesias de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. El problema es que ese argumento de mi boca te vomitaré, el escritor toma en cuenta esto desde el punto de vista histórico-cultural. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde fue dirigida esta carta, había manantiales de aguas termales que hacían un choque con las aguas de los ríos. Entonces, estas aguas siempre estaban tibias, nunca estaban frescas. Y cuando la gente tomaba agua tibia mezclada con aguas termales, vomitaban, escupían el agua, porque no era agradable. No hay cosa más satisfactoria que beberse un vaso de agua fresca. Entonces, cuando la gente en esa ciudad tomaba el agua, la escupía. ¿Por qué? Porque es feo tomar agua tibia, ¿verdad? Agua tibia ni para remedio. Entonces el escritor sagrado toma en cuenta todos estos puntos que pertenecen a un trasfondo histórico-cultural del medio del lugar, como dice aquí, la ciudad donde estaba la iglesia. Entonces, ahí podemos interpretar con veracidad por qué el escritor sagrado tomó en cuenta esto. ¿Por qué Jesús mencionó esto? En alusión a la costumbre en ese lugar que se tenía de que cuando se bebía agua, el agua estaba tibia, no bebible, algo desagradable. Entonces él hace la comparación metafórica con esto, de que así es la condición del tibio delante de Dios. Es desagradable. Bueno, avanzamos. Número 10. ¿Qué es el texto griego? Con el antecedente histórico bien establecido, o sea, estamos claros con todos los hechos históricos que rodean al escritor sagrado. Estamos claros con todos los hechos históricos que están rodeando a los destinatarios, porque hay que tomar en cuenta a los destinatarios. El exégeta debería familiarizarse con el texto griego en este sentido. Existen ventajas definidas para observar un libro totalmente en un momento, pero algunas veces las limitaciones del tiempo hacen esto poco práctico. Bueno, déjeme decirle que el texto griego, para que usted lo contemple como debe de ser y como manda la ley, debe de leer el griego. Debe de leer el griego, pero no. Lo que puede hacer, si usted quiere echarle un vistazo al texto griego, descargue un interlineal griego-español del Nuevo Testamento. Francisco La Cueva nos da uno muy bueno. Y usted puede, se necesita tiempo para eso, como dice aquí el argumento, y le va a ir echando un vistazo a todos los argumentos que van cambiando con el interlineal, porque arriba aparece la línea en griego y abajo aparece la línea en español. Hay mucha información que se desprende, amén, acerca de de toda esta riqueza que nos da el interlineal. Por ejemplo, en muchas versiones de la Biblia, en cierto momento Juan Bautista dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando nosotros vemos el interlineal griego del Nuevo Testamento, vamos a encontrar
que no dice así. Dice, oh, nacidos de víboras. Mire, en lugar de usar la palabra generación, usa nacidos. Nacidos o hijos de víboras. Es más profundo, más directo. Es más preciso, más fiel. Menos maquillaje y más directo, ¿verdad? Entonces, el texto griego nos ayuda a contemplar los cambios que nuestras traducciones tienen con relación a aquellas palabras que se desprenden directamente del texto griego. Bueno, este interlineal nos puede ayudar a hacer traducciones espontáneas del texto, nos puede ayudar. Hay otros recursos, hermanos, hay muchos recursos en línea gratuitos que nos ayudan a interpretar o a traducir el texto griego y el texto hebreo, ¿verdad? Porque recuerde que exégesis bíblica incluye la exégesis del Nuevo Testamento y la exégesis del Antiguo Testamento, que con la ayuda del Señor en el otro bimestre estaremos impartiendo ese curso de exégesis del Antiguo Testamento. Avanzamos, la número 11. Dice, defina a qué se refiere la revisión de las traducciones en castellano. O sea, echarle un vistazo. Al llegar a estar más familiarizado con el texto griego, o podemos también decir esto, que cuando no tenemos el recurso del texto griego, ni podemos leer en griego, entonces lo que hacemos es una comparación. Vaya acostumbrándose a esta palabra, estudiante. Comparación, cuadro comparativo. En el cuadro comparativo incluimos los versículos en diferentes versiones de la Biblia o traducciones, y ahí veremos el comportamiento de algunos verbos, que recuerde que los verbos en la Biblia representan una acción que ejerce el sujeto o el sustantivo en este caso, ¿verdad? Entonces, allí contemplamos nosotros cómo interpretó, por decir así, la Nácar Colunga, cómo interpretó la Nácar Colunga la palabra carne o sarx en griego, cómo la interpretó la Nueva Jerusalén, cómo la interpretó la Biblia hebraica Qumran, cómo la interpretó, ¿verdad? Por decir así, o la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, que estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo la interpretó? Entonces eso nos ayuda a nosotros a sacar conclusiones y hacer un pequeño comentario de aquellas palabras claves en el texto sagrado que las diferentes casas traductoras o las traducciones interpretaron de una manera diferente, ¿verdad? Hicieron interpretaciones de una forma diferente o de un punto de vista diferente. Bueno, el exégeta debería pasar a familiarizarse con un número de traducciones en castellano. Un mínimo sería la versión Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas. Pero mientras más traducciones en castellano una persona pueda leer, mucho más se aumentará su entendimiento del texto desde el punto de la observación. Tenemos recursos en línea como la eSword 2024-2023, o el ojo electrónico, en la palabra electrónica en español. Estas herramientas nos ayudan a tener un vistazo de varias versiones de la Biblia. También hay en línea, ¿verdad? La Biblia Gateway, que usted puede poner en el buscador de esa Biblia electrónica, leer en línea, un texto y le van a aparecer hasta 8 o 9 versiones. Ahí usted puede construir un cuadro comparativo para tenerlo de frente y así observar el comportamiento de las traducciones, que es muy, muy interesante. Lo veremos en el ensayo exegético que vamos a implementar. 12. ¿A qué se refiere con los comentarios en griego? Bueno, después de haber examinado varias versiones en castellano, es conveniente seguir más adelante en la preparación para la interpretación.
Este es todavía el proceso de observación, no la interpretación en sí. Aquí el exégeta mira el trabajo de otros hombres con miras de aumentar su propio conocimiento del texto, no con el fin de formar conclusiones. Entonces, los comentarios en griego nos ayudarán, por supuesto, a enfocar la interpretación del texto desde el punto de vista de la cultura griega, desde el punto de vista de la gramática griega, porque estos comentarios a veces, en muchas ocasiones, enfocan verbos en griego que son las palabras clave del texto. El estudiante de Biblia siempre debe buscar las palabras claves en el texto. Estas palabras nos ayudarán a encontrar, como digo yo, el núcleo donde está la verdad central del texto. O sea, lo que quiso decir el escritor sagrado. Y es muy importante también los comentarios en castellano. Estos comentarios en castellano nos ayudan a ampliar aquellas partes oscuras de la Biblia. Vuelvo y repito, las palabras claves en la Biblia son también llamadas palabras oscuras. ¿Por qué? Porque están encerradas al entendimiento normal. Hay que involucrar otras herramientas como comentarios en griego, comentarios en castellanos, comentarios exegéticos, diccionarios o léxicos, sea en griego, ¿verdad? Como el BINE, que es un diccionario excelente, diccionario expositivo que le vierte hasta 3 o 4 posibles significados de un verbo, de un adjetivo, de un sustantivo. Entonces usted analíticamente discierne esos posibles significados y escoge el significado de acuerdo a lo que dicta el contexto, que es allí donde el texto está contenido. Usted no puede seleccionar un posible significado del verbo, el sustantivo o el adjetivo que usted está analizando si no está de acuerdo al contexto, porque le va a tirar hacia otra dirección y puede distorsionar su trabajo exegético. Entonces, en esta etapa, aquí concluye la parte de observación cuando citamos a los comentarios en castellano. Vamos a ver la número 14. Enumere las 5 partes en que consiste la interpretación apropiada. Entre paréntesis, ¿verdad? Esto lo puse yo. De estas solo vamos a abordar la número 1. ¿Cuál es el propósito? El propósito es crear un panorama teórico de lo que es exégesis. ¿Por qué? Porque si entramos de un solo al ensayo exegético, como dicta el manual que tenemos, muchos estudiantes no conocen algunas cosas que tienen que ver con el proceso exegético. Entonces, antes de entrar a lo práctico, hemos creado la parte teórica para que usted se empape, para que usted asimile, para que usted entre en la dinámica de la clase y luego cuando entremos a la parte práctica, usted va a decir, ahora entiendo, ¿verdad? Como dice hermano Wilson Baca, ahora entiendo por qué se dijo esto, ¿verdad? Bien, es algo responsable y muy amoroso para usted. La número 1, exégesis léxica, que es acá donde se detiene el exégeta para estudiar todos los posibles significados de las palabras, amén, de las palabras oscuras. La 2, la exégesis sintáctica, ¿verdad? Entonces, la sintaxis tiene que ver con la función de las palabras dentro de una oración, ¿ok? Función y relación. Entonces ahí se va viendo algo más directamente gramatical, ¿verdad? Ya eso es como hacer un flujo, un diagrama de flujo de oración, donde directamente nos vamos a enfocar a ver qué comportamiento tienen estas palabras, ¿verdad? Si hacen conexión con otras palabras o con otras oraciones, y ahí es donde entra solamente lo que es gramática. Síntesis y bosquejo. Bueno, el bosquejo, cómo se estructura el texto, si tiene un tema ese pasaje,
cuáles son sus oraciones principales y todo eso en el texto. Solución de las dificultades, inciso 4, y el número 5, reevaluación. Estas son las 5 partes para la interpretación apropiada. Vamos a abordar la número 1, ¿qué es la exégesis léxica? Es el estudio de las palabras o del significado de esta. Aquí estudiamos las palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras clave. Las palabras clave. Las palabras individuales de la Escritura, mire, han sostenido una fascinación única para todos los que han estado conectados con el cristianismo por muchos años, especialmente quienes se adhieren al punto de vista de la inspiración verbal. Verbal, o sea, Dios habló. La investigación de las palabras es la tarea de la exégesis léxica. Este paso consiste en un estudio de los términos del texto. Términos del texto. Un término tiene un solo significado, mientras que una palabra puede tener varios significados de acuerdo a la ubicación de esta en el texto y de acuerdo al contexto. Entonces la léxica, la exégesis léxica, nos ayuda a definir terminología bíblica. Obviamente eso nos lleva a una parte más profunda de la interpretación bíblica. Por ejemplo, el término salvación, el término expiación, el término santidad, ¿verdad? Todos estos son términos. ¿Ok? Entonces, la léxica nos ayuda, la exégesis léxica nos ayuda a profundizar en esto, a definirlo. ¿Cuál es la tarea de la exégesis léxica? La tarea de la exégesis léxica es entonces descubrir los términos no rutinarios y definir el significado de dichos términos como lo manda el contexto en el cual son utilizados y por la amplitud de significados permitidos por el antecedente de la palabra. Entonces, como ya decíamos, la exégesis léxica nos ayuda a, definir y ampliar, profundizar, escudriñar, internarnos en el término, por decir así, santidad. ¿Sí? El término santidad, si hacemos una exégesis léxica al término santidad, nos vamos a profundizar. Y si le echamos un vistazo a cuál es el punto de vista de los musulmanes en relación a la santidad, usted se va a dar cuenta que para ellos santidad es lavarse las manos, lavarse la cara y lavarse los pies. Ahí se purificaron, ahí están en santidad. Pero santidad es más que eso. Es más profundo que eso. Jesús la definió como algo que debía nacer en el espíritu humano, no solamente en el cuerpo. Entonces, y definió qué es aquello que contamina al hombre y qué es aquello que no lo contamina. Porque aquellos decían que si comían algo los contaminaba. Y Jesús dice, no, eso se desecha. Lo que entra al corazón es lo que contamina, lo que pudre el alma, lo que destruye la santidad. Entonces, si hacemos una exégesis léxica del término santidad, nos vamos a internar prácticamente en el propósito de Dios para los cristianos. 17. Enumere las 7 fuentes para la exégesis léxica. Están los léxicos, están las concordancias. Mire, vamos a echar un vistazo de todo uno de ellos. Están los diccionarios e enciclopedias de la Biblia, trabajos exegéticos críticos, revistas teológicas, obras temáticas importantes y trabajos inéditos. Vamos con la número 1. ¿Qué son los léxicos y para qué se utilizan? Los léxicos se utilizan para proporcionar la etimología de una palabra, para clasificar sus usos y dar información con relación a los sinónimos. Varios léxicos dan varios tipos de información y por lo tanto es aconsejable pues visitar los que puedan. Los léxicos son los diccionarios. Y estos diccionarios, como ya mencioné uno, el diccionario Vine,
¿verdad? El diccionario expositivo Vine. Este diccionario nos enfoca la etimología de una palabra. O sea, cuál es la raíz, de dónde proviene, por decir así, la palabra o el nombre Jesús. Bueno, ahí va a tirar la raíz hebrea o la raíz griega. De dónde se origina la palabra carne. Ahí va a tirar la raíz griega. La etimología es el estudio del origen de las palabras, pero un origen, un génesis, es la raíz, sea griega o hebrea, ¿verdad? Entonces los léxicos nos ayudan a profundizar en este aspecto. ¿Qué son las concordancias? En un sentido, las concordancias son aún más valiosas que los léxicos. Estudiar una palabra utilizando este tipo de herramienta es un esfuerzo más puramente inductivo, aunque requiere más tiempo. ¿Por qué? Bueno, con una concordancia es posible encontrar todos los lugares donde una palabra es utilizada e ir a las fuentes primarias para aprender de primera mano los matices del significado que la palabra tiene. Por supuesto, usted va a una concordancia bíblica, usted va a encontrar que la palabra carne, ¿verdad?, que la palabra casa, que la palabra linaje, tiene un montón de significados de acuerdo a cada texto donde aparece, porque cada texto tiene su contexto. Obviamente esto ocupa más tiempo. Si aparecen 120 resultados de la palabra casa, tiene que ver los 120 resultados. Es una cuestión meramente de decisión personal. Si usted quiere visitar todas esas fuentes, pues créame que le ayudará. Le ayudará. 20. ¿Qué proporcionan los diccionarios e enciclopedias de la Biblia? Los diccionarios y enciclopedias de la Biblia proporcionan una oportunidad excelente para obtener información histórica sobre palabras específicas de las escrituras. Información histórica que a veces no la encuentra en la introducción bíblica de cada libro, sino que aquí se profundizan más. Por ejemplo, la enciclopedia editorial Mundo Hispano de la Biblia tiene mucha información, muchos libros y todo eso, ¿verdad? También usted puede, si puede, comprar el software bíblico Logos, que eso es algo monumental, ¿verdad? La mejor creación que puede existir. Tiene información gramatical, léxica, tiene una serie de herramientas muy, muy abundantes para poder sacar información más amplia y detallada acerca del pasaje bíblico. 21. ¿En qué consisten los trabajos exegéticos críticos? Bueno, el valor de los comentarios exegéticos no puede ser sobreestimado. Además de las conclusiones alcanzadas, esos trabajos dicen dónde se encuentra la información y sugieren lugares donde el estudiante puede acudir con el objeto de obtener información más detallada. Con estos trabajos exegéticos críticos nosotros podemos ampliar la información, a encontrar algunos factores exegéticos, algunos factores gramaticales, algunos elementos o datos muy importantes que no los hemos podido encontrar fácilmente. Quien pueda hacerse de un trabajo exegético crítico, de un buen autor y de una buena casa editorial, sería muy excelente, ¿verdad? Existen también comentarios del contexto histórico-cultural que nos pueden ayudar mucho, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Qué contienen las revistas teológicas? Las revistas teológicas y exegéticas frecuentemente contienen palabras individuales o grupos de palabras. Estas son una fuente importante que contribuye al estudio del vocabulario. Exégesis es más que interpretar. Exégesis es entrar, ingresar a las entrañas del texto sagrado. Con todos estos recursos podemos nosotros abundar en información y sacar poderosas conclusiones. ¿Qué tratan las obras temáticas importantes? A veces los trabajos que tratan un tópico o tema se elaboran alrededor
del estudio de léxicos o palabras cruciales. El trabajo de Leon Morris, Predicación Apostólica de la Cruz, es este tipo, ¿verdad? Si usted lo quiere buscar en Google, usted lo puede echarle un vistazo, que es una obra temática. El libro expone un número de palabras relacionadas con la expiación de Cristo, tales como propiciación y redención, ¿verdad? Son obras temáticas que le dan un enfoque a temas importantes, como menciona aquí el tema de la expiación de Cristo, ¿va? ¿Qué representa? ¿Cuál es su trasfondo histórico o su origen histórico? ¿Cuál es su enlace histórico? ¿De dónde proviene? ¿De dónde fue señalado? ¿Dónde fue dicho? ¿Qué son todas aquellas palabras que se incluyen? Estas obras temáticas nos ayudan a hacer una profundización. Por último, ¿de qué se tratan los trabajos inéditos? Algunas tesis y disertaciones se encuentran en la biblioteca de varias instituciones teológicas en distintos países del mundo, consistentes de investigaciones lexicográficas de las escrituras. Consultar esos trabajos en el proceso del estudio léxico produce mucho beneficio para la tarea de la exégesis. En fin, todos estos recursos que hemos mencionado o que menciona Robert Thomas en su libro Introducción a la exégesis nos ayudan a comprender la inmensidad de la exégesis bíblica, en este caso del Nuevo Testamento. Nos muestra todo lo que son los métodos erróneos para no caer en ellos. Nos revela el método correcto de interpretación, el método gramático histórico. Nos indica también todo lo que es exégesis léxica para conocer el significado profundo de las palabras, y que no tocamos la sintaxis, que es cómo se relacionan estas palabras en una oración. Entonces, mis apreciables estudiantes, recuerde enviar su cuestionario en PDF, letra número 12, letra Times New Roman, ¿verdad? Y incluya su portada. Incluya su portada donde aparezcan todos los elementos, su nombre, fecha, universidad, nombre del profesor, nombre de la tarea, todo, el logo de la universidad, todo debe de ir en su portada bien bonita. Púlase, ¿verdad? Púlase para enviar su tarea bien hechita, bien contestada y en tiempo y forma. Recuerde que este curso solo dura 2 meses. 2 meses. Así que tiene todo este mes de abril para hacer todo lo que son cuestionarios. Todo lo que son cuestionarios. Se viene también un trabajo de figuras retóricas. Es un trabajo práctico. Después, en la unidad 4, veremos ensayos exegéticos. Yo quisiera que el mes de mayo usted lo dedique a trabajar en los ensayos exegéticos. Se concentre solo en ensayos exegéticos. Por favor, avance con los cuestionarios. Apóyese con las videoclases y apóyese en el manual. Aunque si se apoya en las videoclases es más práctico, porque yo estoy abordando los cuestionarios. Lo hago con el propósito de que avance para que cuando se le pida los ensayos exegéticos, usted tenga el tiempo, ¿verdad? En esta clase, por supuesto. Porque los ensayos demandan mucho tiempo y mucho análisis y mucha investigación. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta entonces.